Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su, esperemos, programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia. Galileo, aquí en Sin embargo al aire, totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Así es que hoy mucha información científica, ya sabe. De actualidad, la primera parte, lo nuevo que va saliendo en el aspecto científico en el mundo y también en México. Y además una entrevista muy interesante. Hoy empezamos abril y empezamos a voltear también a ver a niñas, niños, adolescentes, a las infancias, porque es el mes del Día del Niño y de la Niña, y además porque nos interesa que la ciencia llegue a todos lados, a los más jóvenes, a los más grandes, a los de en medio, a todos. Así es que bienvenidos a Galileo. Yo soy Manuel González Vargas. Vámonos a la cortinilla porque tenemos mucha información. Once de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro de la República, viernes 4 de abril de 2025, arrancamos entonces Galileo. Déjeme darle una introducción del programa, de lo que vamos a tener hoy, este viernes, y agradeciendo siempre los saludos de ustedes que se quedan con nosotros en la transmisión desde Café y Noticias, la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y los viernes, recuerde, viernes de Galileo, dice Alberto Díaz, otro likezote por Galileo, muchas gracias, Marta Salinas, listos para escucharte. Omar Gutiérrez, también un saludo. Yamile Barrera dice, hasta me emociona la introducción del programa. Muchísimas gracias a todos. Por aquí también decía alguien que era su favorito de la barra de las 11, Gary Quijano. Muchísimas gracias, qué bueno que le gusta este programa. Y para hoy les tenemos preparadas unas noticias de actualidad que tienen que ver, ya se lo adelantaba Perla hace un momento, este asteroide del que hablamos hace algunas semanas, que tenía una posibilidad mínima, pero posibilidad al fin, de impactar con la Tierra en algunos años. Aquí mismo les contamos en Galileo que esa posibilidad pues, se redujo prácticamente a cero. Y ahora, pues por la forma en la que está viajando en el espacio, parece ser
que tiene ahora una pequeña probabilidad de impactar, pero en nuestra luna, en nuestro satélite natural, el único que tenemos aquí en la Tierra. Esas son algunas de las imágenes de este asteroide, el llamado 2024 YR4. Ahí puede ver usted las imágenes. Pues en un principio se pensaba que iba a impactar, bueno, no iba a impactar, que tenía posibilidades de impactar en la Tierra, pero después, pues, giró por otro lado, dio una vuelta brusca, se pegó con algo, le impactó algo y se fue para otro lado, y ahora está la posibilidad de que vaya a pegar con la Luna. Las posibilidades son bajas, ¿eh? Ahí usted puede ver 3.8% de probabilidad de impacto lunar, casi el 4%, ya subió hoy casi al 4%, ahí usted lo puede ver en las imágenes que toma la NASA, pero digamos, sí está la posibilidad, le vamos a dar todos esos detalles. Ahora, también vamos a hablar de cómo el ser humano ha impactado fuertemente en la Tierra, en el ecosistema, a veces para bien, pero muchas veces también, como en este caso, para mal. Ya se han hallado restos de basura humana en lo más profundo del mar, en lo más profundo del océano. Ha llegado ya nuestra basura. Los animales que ni siquiera hemos visto cara a cara, por así decirlo, ya pueden interactuar con nuestra basura, con plásticos, con bolsas de papel, bolsas de plástico, por ejemplo, con botellas, con latas. Imagínense usted, le vamos a contar también todos esos detalles. Y una nota más curiosona, porque no sé si a usted le guste, pero a mí me gusta bastante el tema de la cultura egipcia, porque hay muchos misterios, no se sabe mucho sobre algunas de las cosas que pasaron hace miles de años. Y se acaba de descubrir una tumba de un faraón que pues no se conoce quién es, qué faraón podría ser, pero es una tumba pues que estaba muy grande, es muy grande la tumba que encontraron, va a ver usted las imágenes más adelante, y es un faraón que podría estar metido en una época antigua de Egipto y que podría revelar muchas nuevas claves de aquel antiguo Egipto. Usted recuerde que el periodo egipcio de dominio allá en el Cuerno de África es de hace miles de años, incluso Cleopatra es más cercana a nosotros que a los inicios de la civilización egipcia. Imagínense cuánto tiempo, cuántos miles de años han pasado. Y también vamos a estar hablando, vamos a estar viendo unos videos de los polos terrestres, los polos del planeta Tierra, pero vistos por primera vez con una claridad 4K, diríamos, desde el espacio exterior, cortesía de un vuelo privado realizado, usted sabe, por esta empresa SpaceX de Elon Musk. Vamos a ver las imágenes también. Y esas son las notas que les tenemos de actualidad preparadas para hoy. Y además, una entrevista muy especial, una entrevista con la doctora Isaura Luisa Fuentes Carrera. Ella es investigadora de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a hablar de varios temas, de divulgación, de cómo llevar la ciencia a los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres en la ciencia y también, pues precisamente porque ya es el mes del niño y de la niña, queremos estar tratando de conectar también con los más jóvenes, buscar alternativas e incluso nosotros mismos, aquí le vamos a preguntar a los expertos cómo le podemos hacer para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros nietos, llevarlos hacia ese camino de la ciencia y que se interesen por estos temas como a lo mejor lo hacemos nosotros o como también nosotros lo estamos descubriendo. Así es que vamos a arrancarnos de una vez. Vamos a hablar entonces de este primer tema, el tema del asteroide 2024 YR4, porque sube al 4% esta probabilidad de que impacte en la Luna este asteroide que amenazaba la Tierra antes y ahora lo hace con nuestro satélite natural. Nuevas observaciones de este asteroide, el YR4, confirman que la probabilidad de choque contra la Tierra en 2032, todavía falta, incluso aunque se diera, son de 1 entre 1000, pero elevan al 4% el riesgo de impacto en la Luna. En caso de colisión, la eyección de material lunar al espacio podría amenazar la infraestructura y operaciones espaciales en el sistema Tierra-Luna. Es decir, no nos pegaría, pero los desechos que provocaría este impacto sí podrían afectar a nuestras comunicaciones. Este asteroide, el YR4, como le mostramos en las imágenes, fue descubierto en diciembre de 2024, hace unos meses, y generó una primera notificación de la Red Internacional
de alerta de asteroides el 29 de enero de este año. Los primeros cálculos predijeron una probabilidad de impacto del 1.3% con la Tierra el 22 de diciembre del 2032 y estimaron su tamaño entre 40 y 90 metros. O sea, está grandecito, ¿eh? Estas estimaciones que le otorgaron en ese momento al asteroide una calificación de riesgo en la escala de Turín, que es un rango de 0, el menos peligroso, a 10, el más peligroso. En ese momento le dieron 3, lo convertía en un objetivo que llamó la atención de los científicos, evidentemente, pero también de las personas, más allá de los astrónomos y de los expertos. La comunidad astronómica mundial lanzó rápidamente una campaña internacional de observación en la que investigadores de la Universidad de Helsinki han estado a la vanguardia, allá en Finlandia. A mediados de febrero, la posibilidad de impacto de este asteroide YR4 alcanzó un máximo del 3% contra la Tierra. Es la probabilidad más alta jamás alcanzada por un asteroide de este tamaño de representar una amenaza significativa en la historia registrada de estas estimaciones de riesgo de impacto de asteroides. Las observaciones se interrumpieron en ese momento brevemente debido a que la luna llena más bien ahogó con la luz que transmite el sol a través de ella, ahogó la débil señal de este asteroide, no es tan fácil verlo, pero los investigadores finlandeses fueron los primeros en obtener nuevos datos tras esta luna llena. Estas son, pues, animaciones, evidentemente son las proyecciones que se hacen con los cálculos tan precisos que saben hacer los astrónomos, y estas observaciones resultaron en una reducción significativa de la probabilidad de impacto, que actualmente se sitúa contra la Tierra debajo del 0.001%, mientras que los últimos datos y cálculos han revelado un nuevo riesgo, aunque menor todavía. Actualmente existe entonces este 4% de probabilidad de que el asteroide impacte la Luna. No va a destruir la Luna si la impacta, sería un golpe fuerte, generaría basura, quizás afectaría a algunos satélites que nosotros tengamos. No es un escenario catastrófico, ni mucho menos. Incluso si llegara a pegar, que es el 4% por ahora, que eso suele cambiar mucho. La próxima semana le actualizaremos el número, ya la cifra total, pero por ahora es el 4%. Entonces, ahí queda. Esta es la historia de este necio asteroide YR4 que no se pudo quedar en la trayectoria de la Tierra. Bueno, pues ahora se fue a buscar a la Luna, quiere estar cerca de nosotros el asteroide. Así cerramos entonces este primer tema del día de hoy, de actualidad aquí en Galileo, y nos vamos con el segundo, un poco más oscuro, un poco más negativo, pero hay que darlo porque tenemos que ser conscientes de lo que le estamos haciendo a la Tierra, no solo con el cambio climático, con la emergencia que se vive en ese nivel. Fíjese usted, un estudio internacional en el que ha participado la Universidad de Barcelona concluye que los residuos generados por actividades humanas ya han llegado al punto más profundo de todo el Mediterráneo, se llama la fosa Calipso, tiene 5.112 metros de profundidad, 5 kilómetros, 5.112 metros de profundidad y se encuentra en el mar Jónico. Es el fondo del fondo. La investigación ha sido publicada, ahí puede ver las imágenes, en la revista Marine Pollution Bulletin, y los investigadores descubrieron que en el fondo de la fosa de Calipso alberga una de las mayores concentraciones de desechos marinos en el océano profundo, evidenciando, y usted puede ver, es que es escandaloso, es la basura, literalmente basura, nuestra basura, la basura creada por los humanos en el fondo del mar. Ahí se ve un vaso de esos que uno usa para el café, por ejemplo, la número G, una lata, el B, si no me equivoco, es una lata, una botella, el A. Pues imagínese usted cómo está la situación ahí en el fondo. Si la contaminación es un problema grave, pues imagínese que ya llegue al fondo del mar de lo que nos habla. ¿Qué encontró este estudio? 167 objetos, nada más en la fosa Calipso, plásticos, vidrio, metal y papel, de los que 148 son marinos y otros 19 podrían tener un origen antrópico, resultados de las concentraciones más altas de basura marina detectadas hasta ahora a grandes profundidades. Para llegar al fondo de la fosa marina, que es el aspecto más crítico de esta investigación, el equipo utilizó un submarino
tripulado de alta tecnología llamado Limiting Factor, vehículo de sumersión profunda. Las imágenes aportadas por este Limiting Factor confirman que, aparte de acumularse en las costas, en las aguas superficiales y los fondos más someros, los desechos marinos también llegan a los puntos más remotos y hondos del Mediterráneo, un mar especialmente afectado por las actividades humanas. Pero ¿cómo ha podido llegar esta basura a un lugar tan profundo? Se preguntan los investigadores antes de descubrir pues las imágenes que usted veía en esta fosa Calipso. Bueno, pues según el catedrático Miquel Canals de la Universidad de Barcelona, han podido llegar por varias rutas que incluyen tanto el transporte a larga distancia por las corrientes marinas como el vertido directo. Parte de los desechos ligeros, dice el experto, como los plásticos, provienen de la costa, de donde se escapan hacia la fosa de Calipso a tan solo 60 kilómetros de distancia, pero algunos plásticos, usted puede ver ahí, como bolsas, vagan justo encima del fondo hasta que se quedan enterrados parcial o totalmente o se desintegran en fragmentos más pequeños. Los investigadores también han encontrado evidencias de este vertido desde embarcaciones de bolsas llenas de basura. Imagínese usted, esta es la situación que se vive. Sí, hace falta un cambio urgente, porque la situación no va a dar vuelta atrás si no hacemos algo, y también tienen que cambiar pues los sistemas, la forma en que producimos, la forma en que gastamos, la forma en que consumimos. Aquí un ejemplo de cómo llegamos a afectar incluso los lugares más remotos de nuestro planeta, el único, por cierto, hasta ahora que tenemos. Pasamos entonces al tercer tiempo, ya parece noticias a las 2, al tercer tema de este Galileo. No se pierda noticias a las 2 al rato, tampoco. Allá sí vamos a tener tiempos. Pero en el tercer tema de este viernes, vamos a hablar justamente de lo que le adelantaba, la tumba de un faraón desconocido allá en Egipcio, porque un equipo de arqueólogos ha descubierto la enorme tumba de un faraón egipcio hasta ahora desconocido, que data de hace unos 3.600 años, una época caótica, dicen los expertos, de la historia del Antiguo Egipto, según anunció el Museo de la Universidad de Pensilvania esta semana. La gran cámara funeraria de piedra caliza fue descubierta a 7 metros bajo tierra en la antigua necrópolis de la montaña de Anubis, en la ciudad de Abidos. Ahí usted puede ver, pues sí está bastante grande la excavación, la investigación que se hace a unos 10 kilómetros del río Nilo, bastante profunda también. El nombre del rey que había sido enterrado allí estaba grabado originalmente en textos jeroglíficos sobre ladrillos frente a la entrada del sepulcro. Esa es una de las entradas, junto a las escenas pintadas que mostraban a las diosas hermanas Isis y Neftis. Sin embargo, ya no se puede reconocer el nombre, ya que el lugar tiene rastros de haber sido saqueado hace algún tiempo. Su nombre, dice Joseph Wegner, el responsable de los trabajos de excavación y profesor de arqueología egipcia en la Universidad de Pensilvania, figuraba en estas inscripciones, como le digo, pero no ha sobrevivido a la depredación de los antiguos ladrones de tumbas. Esta tumba data, como le decía, de una época conocida como el segundo periodo intermedio, que abarcó desde el 1640 hasta el 1540 antes de nuestra época y sirvió de puente entre las épocas del Reino Medio y el Nuevo Reino. En la zona ya se han encontrado las tumbas de faraones, de otros faraones, no solo de de la dinastía de los Abidos, una serie de reyes que gobernaron parte del antiguo Egipto, y el especialista, este señor Wagner, plantea que la nueva cámara funeraria hallada podría ser, todavía no lo saben, pero podría ser de los reyes llamados Senaif o Panteigeni, ya que no se han encontrado sus tumbas, pero faltan pruebas para confirmarlo, como la prueba de los vasos canopos que podría almacenar los órganos de una momia. La tumba de este desconocido rey es la más grande de la dinastía de los Abidos que se ha encontrado hasta ahora. Usted veía las dimensiones, son bastante grandes. Se encuentra dentro de un complejo funerario aún más grande, que está hecho en honor al poderoso faraón Neferhotep I. En 2014, el equipo de Wegner, el experto del que hablábamos hace un rato, ya había descubierto otra tumba, la tumba de Senefkai, otro gobernante de la dinastía de los Abidos. Así cerramos entonces con esta noticia más curiosona del descubrimiento de un faraón egipcio. Veremos de quién se trata, qué pieza del rompecabezas cumple este descubrimiento,
Pero cerramos entonces estas notas de actualidad aquí en Galileo. Le agradecemos muchísimo por todos sus saludos, por estar aquí atentos al programa. Master of Puppets, Jorge García, Viva, también un saludo para todos ustedes. Omar Gutiérrez, como hace ratito, Gustavo Patiño, un saludo. Preguntaba Gustavo Patiño cuándo sería lo del asteroide. Es 2032. Si llega a ocurrir el impacto, ocurriría en 2032, falta, pero pues todavía falta también que se actualicen las cifras conforme avancen los años, podría bajar, podría subir, sería entonces en 2032. Ahí está entonces este tema, estos temas de actualidad. Y ahora sí, vamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, porque tenemos, como yo le adelantaba, a la doctora Isaura Luisa Fuentes Carrera, la investigadora de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, allá en el Poli. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Bien, gracias. Aquí puesta para las preguntas. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y justamente la primera pregunta es obligada, se la hacemos a todos los invitados que tenemos. ¿Cómo llevar a la gente, no solo a los más jóvenes, a la gente en general, hacia la ciencia, en una época pues que tenemos llenos de pantallas por un lado, pantallas por otro, redes sociales? ¿Cómo lo hacemos, doctora? Pues es una pregunta interesante y de hecho he estado pensando en eso, porque como bien dices, las redes sociales y todo este exceso de información hace muy difícil pues, realmente capturar la atención de quien sea, ¿no? Niño, niña, adulto, joven. Pero yo me quedé pensando que algo que no pueden hacer las redes sociales, por lo menos hasta ahorita, es que no nos permiten ensuciarnos las manos. Y eso es algo muy importante. Si una hace que un grupo de niños y de niñas, ¿no? Les pones algún líquido transparente y les pides que echen gotas de otro líquido transparente y ellos toman el gotero y echan las gotitas y lo ven enfrente de ellos en 3 dimensiones, en vivo y en directo, que ese líquido cambia de color, entonces la experiencia es completamente distinta a lo más espectacular y maravilloso que te pueda mostrar una pantalla. Lo mismo en mi caso con la astronomía. O sea, uno ve cosas maravillosas, ya los telescopios espaciales nos dan unas imágenes bellísimas, pero no es lo mismo que una noche esté mirando el cielo con los ojos, ¿no? A ojo pelón, y después te agaches y veas a través de un telescopio. Y estés con tu ojo ahí en el ocular y veas, levantes la vista y digas, ese punto es el que yo estoy viendo aquí. Esa también es una experiencia que no pueden tener todavía pues, a través de las redes sociales. Y es lo mismo para muchas cosas, ¿no? Muchos experimentos, o sea, experimentar realmente, yo creo que esa es la manera de acercar a las personas a la ciencia. Eso por un lado, y por el otro, pues hacerles ver que la ciencia no es algo ajeno a nadie. Desde que nos levantamos, cuando decimos, ay, no me puedo levantar, me cuesta mucho trabajo, pues, bajita la mano, lo que pasa es que pues, no queremos vencer la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre nosotros, es así de simple. Entonces, si lo pensamos así, decimos, ay, ¿cómo? ¿En serio? Eso que no me salí en la secundaria y que nunca me aprendí de memoria, bueno, pues está presente, ¿no? Doy también yo siempre este ejemplo con las matemáticas. Así, la mayoría de los niños y las niñas empiezan a ver fracciones, así, caos, ¿no? Reprueban, clases especiales, etc. Pero si tú a un niño y una niña le das una pizza y le dices, mira, aquí está la pizza y tienes 4 amiguitos que invitaste, ¿en cuánto vas a dividir la pizza? Siendo justo, ¿no? Y equitativo, porque pues si eres gandalla, pues no vas a partir bien la pizza. Pero todos esos detallitos, eso es matemáticas. La matemática es súper difícil que no nos sale. Entonces, es en la vida diaria y es, por un lado, experimentos en vivo, 3 dimensiones a todo color y con seres humanos que los estén monitoreando.
Y por el otro lado, llamar la atención al hecho de que la ciencia, en serio, nos rodea. Vivimos rodeados y rodeadas de ciencia, de eso que a mucha gente espanta. Ahora, en ese sentido, doctora, la ciencia también ha tenido, usted me va a decir de dónde viene o de dónde usted cree que viene la responsabilidad, como que se le ha demonizado también, ¿no? Incluso las matemáticas, que usted es experta también ahí en la escuela, como que se la ve con prejuicio a este tipo de aspectos. Se la ve mal, se la ve como un enemigo, se la ve como algo que es aburrido, tedioso. ¿De dónde viene esa preconcepción? ¿Por qué lo vemos así? ¿Por qué se ha creado esa casi cultura en torno a la ciencia? Bueno, yo creo que en algún momento, no sé exactamente cuándo, pero quizá en el sistema educativo algo pasó que quizás el profesor o la profesora que daba el curso de matemáticas o la introducción a las matemáticas y a las ciencias, pues algo pasó, ¿no? Algo pasó que se le creó muy mala fama. Pero es algo, yo no sé de dónde, supongo que al siglo XX, a lo mejor a mediados del siglo XX, porque yo me acuerdo que cuando yo iba a entrar a la secundaria, ya hace algunas décadas, mi primo, que es 10 años más grande que yo, me dijo, híjole, ya vas a entrar a la secundaria y te van a tocar física y matemáticas. Y pues ya de entrada como que todo el mundo llega con miedo a las físicas y a las matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que de todas las cosas que vemos en la escuela, lo que exigen las matemáticas y la física es cierto rigor, que empieza por poner atención en clase, poner un poquito más de atención. No abstraernos de todo, pero ya para entonces estábamos pues bastante mal acostumbrados a que pues, ¿no? Las cosas son relativamente fáciles y si no son fáciles, pues las medio estudio y presento el examen. Pero la física y las matemáticas, ¿no? Lo que piden es, a ver, espérate tantito, detente, piensa. Y a los seres humanos, quizás porque desde ya hace varias décadas las cosas se nos facilitan más y más y más, no nos gusta pensar. Cuando en realidad no es algo muy difícil, es solo detenerse, observar, analizar y asimilar, ¿no? Lo que acabamos de descubrir o lo que nos acaban de enseñar. Ese pequeño proceso, ese extra que nos piden esas materias, por alguna razón no se hace un esfuerzo para decir, hazlo. Hazlo porque además eso te va a enriquecer, no para que seas científico, a lo mejor terminas haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Manejando coches o tirándote de un paracaídas, que para ahí también sirve la física, pero no tienes que aplicar en el momento. Pero lo importante es inculcar en los niños y en las niñas la capacidad de pensamiento. Y eso creo que es algo que también tenemos ya los adultos. Entonces, por eso digo que no sé exactamente cuándo empezó y sería muy interesante que alguien que estudie, ¿no? Que haga estudios sobre educación y pedagogía en México, aunque es un problema generalizado en el mundo, viera como en qué momento se le creó esa mala fama, ¿no? Y en qué momento, desde el punto de vista social, y ahí sí se necesitarían antropólogos, sociólogos, fue cuando se creó también este mito que pensar cansa y pensar es una lata y mejor no pensar, ¿no? Cuando en realidad, si pensamos, la vida se nos simplifica en todos los niveles, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso, que algo, o sea, sí se atribuye a que, bueno, los maestros no siempre son los mejores, pero en eso pues ya nos metemos en cosas más complicadas. Bueno, a ver, si un maestro necesita 3 trabajos para poder llevar dinero suficiente a su casa, pues cuando dé un curso, el pobre o la pobre maestra, pues va a estar cansada. No existen las condiciones para que los maestros y las maestras den esas clases, pues como nos gusta dar esas clases, ¿no? Invirtiendo todo. Entonces yo creo que también ahí hay un problema. Si vemos en la mayoría de los países, la profesión del magisterio
no es de las mejor pagadas. De hecho, está bastante mal pagada, salvo, por ejemplo, en países como Japón. En países como Japón está el emperador y después del emperador están los profesores, los maestros, los sensei. Y entonces se les tiene una reveración, ¿no? Porque, pues, precisamente porque son los que saben y transmiten el saber. Y eso es esencial para cualquier sociedad, ¿no? Para la supervivencia, la permanencia de una sociedad. Entonces yo creo que va definitivamente por ahí. Sí, hablaba justamente del rol de la escuela, hablaba también de la sociedad y de la familia. ¿Cómo le hacemos también para que la familia se involucre en este tema, para generarle a los chicos, y no tan chicos, también insistir en eso, a lo mejor también a los más grandecitos, cómo generar ese interés también desde parte de la familia? Claro, eso es muy interesante y es muy buena pregunta, porque lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo, bueno, como astrónoma, pues he participado en la Noche de las Estrellas, que se organiza desde 2009 en nuestro país. Entonces, la Noche de las Estrellas es muy bonita porque llega mucha gente. Algunas personas, algunas familias ya llegan, entonces llega papá y mamá acompañando a la hija o al hijo, que ya sabe que le gusta la astronomía, ¿no? Que le gusta la ciencia y las matemáticas, y entonces ya saben qué preguntar, el niño tiene muchas preguntas, te mencionan los agujeros negros y las galaxias, y los papás están muy contentos de que su hijo sabe mucho, y entonces aprenden más y se van muy contentos. Pero también pasa, y yo creo que eso es algo muy importante en la divulgación, que hay que divulgar a quien no va en busca de eso, que no va en busca de aprender algo o de ver a través de un telescopio o de hacer un experimento. Y eso es cuando una se da cuenta qué es lo que se necesita para que una familia como tal, ¿no? Como un todo, participe en, ¿no? En la impartición, en la comunicación y en la aceptación del conocimiento. En ese caso, yo lo que he visto es que llegan familias que pues, vieron un montón de gente, porque eso es algo que nos gusta mucho a las mexicanas y a los mexicanos, es que pues vemos una bola de gente en una entrada o una fila, nos formamos y luego preguntamos para qué es. Y entonces, pues llegan así muchas familias a la Noche de las Estrellas y pasan distintas cosas. En primer lugar, es muy interesante cómo quienes están más interesados y hacen más preguntas, la mayoría de las veces, son las niñas y los niños, los más pequeños. Los niños y las niñas no tienen miedo de preguntar y no tienen miedo de decir que no saben. De hecho, las preguntas más difíciles que a mí me han hecho cuando doy pláticas, ¿no? De divulgación, son los niños y las niñas, ¿no? Nivel preescolar, preprimaria, los primeros años de la primaria, los niños y las niñas no tienen empacho en decirte, ¿no? No entendí, vuélvelo a decir porque no sé de qué me estás hablando. Y ahí una se da cuenta que se necesitan herramientas especiales porque a una niña no le puedes decir, ay, es la regla de 3 o es la fuerza de la gravedad, porque no sabe qué es. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo mayor. Pero por eso, cuando llegan las familias a estos eventos, yo sí he visto, niños y niñas son los más prendidos, ¿no? Y ahí están viendo, etcétera. Y quienes se muestran recelosos, tímidos, inseguros y a veces hasta malhumorados, son papás y mamás. Porque claro, como figura paterna o materna, pues tú quieres mostrar seguridad, tú quieres que tu hijo y tu hija diga, mi papá lo sabe todo, mi mamá lo sabe todo. Pero para la ciencia o para cualquier saber, se vale de que un papá y una mamá diga, no sé. Mamá, ¿por qué pasan los eclipses? Y bueno, no, la mamá dice, ay, ¿cómo le hago? Porque no sé, pero ¿cómo le voy a decir que no sé? Y se vale decir, no sé, pero ¿sabes qué? Aquí cerca tenemos un planetario o tenemos un museo o la próxima Noche de las Estrellas, vamos y preguntamos. Entonces, eso es muy importante, que los papás y las mamás reconozcan que no saben, que no es pecado no saber, porque hay muchas cosas que por ejemplo, yo que estudié astrofísica,
sé de astrofísica, pero si me preguntan de cualquier otra cosa, o de biología, o de historia, o de civismo, pues no sé, y no voy a inventar, voy a decir, no sé, y si me interesa o le interesa a alguien que me importa, pues voy a ir pues, a algún museo, al Museo de Historia, o buscaré información en Internet, etcétera. Pero yo creo que esa es la clave. También me ha pasado que veo niños y niñas que están muy interesados en hacer ciencia y su primer barrera es la familia. Es el papá o la mamá que le dicen, ¿y de qué vas a vivir? Y de eso, pues, ¿eso para qué sirve? No, pues esas cosas son para gente extraña, tú eres bastante normal. Y entonces, eso es precisamente lo que no se vale, ¿no? Es decir, bueno, si mi hijo, mi hija le interesa la ciencia, se quiere acercar a la ciencia y a lo mejor un día terminando la prepa me dice quiero hacer física, pues no pegar el brinco, ¿no? En primer lugar, yo creo que ya simplemente desde octubre del año pasado, desde 2024, la pregunta de que para qué sirve estudiar física, pues ya tiene otra respuesta, ¿no? Cuando yo era chica, pues tenía que echarles todo un rollo de que sí servía y que me preparaba para muchas cosas porque te da una capacidad de análisis, de crítica, de resolución de problemas y bueno, ahora si a alguien le preguntan ¿y para qué sirve estudiar física? Tú puedes decir, bueno, pues para ser presidenta, ¿no? Porque así de plano, ¿no? Quienes estudiamos física nos vimos reivindicados y reivindicadas porque en realidad ahí está el ejemplo de que acercarse a la ciencia abre muchas puertas. Abre muchas puertas porque pensar es hermoso, es ejercitar el cerebro. Y así como al principio cuando decimos, chin, tengo que correr, ¿no? Ya me dijeron que tengo que correr porque es bueno para la salud. Las primeras veces que corro me duele todo, lo hago mal, me da flojera, ya me lastimé el tobillo. Pero si yo lo hago con constancia, después es un gozo decir, ¡ay! Ya corrí más, ya puedo correr más. Bueno, pues lo mismo en la ciencia. Vamos aprendiendo y de repente llega ese momento maravilloso en el que a una se le ocurre una idea, algo novedoso. Y eso es bellísimo. O sea, eso da una satisfacción que pues, en realidad raras veces se tiene. Entonces, hay que pensar en la ciencia de esa manera. Eso es algo que yo puedo decirles a los papás y a las mamás. Y en este mes del niño, pues eso, escuchar a los niños y a las niñas. Por supuesto, también está el otro lado, ¿no? El lado del niño y la niña que no quiero ir al museo, no me interesa, no me importa. Entonces ahí, pues hay que irse poco a poco. Hay que ir pensando en un acercamiento sutil. Y para eso sí nos sirven las redes sociales. Para eso incluso sirven las películas, las caricaturas de ciencia ficción, un poco decir, pues esto pasó en la caricatura y preguntar sutilmente, oye, ¿y tú crees que eso se puede hacer en la realidad? A ver, vamos a ver, ¿tú crees que se podría? Si yo junto todo lo que ponen en la caricatura, ¿crees que podría volverme invisible? ¿O crees que podría caminar encima del agua? ¿O te has fijado que los mosquitos sí pueden caminar encima del agua? ¿Por qué será que los mosquitos sí y nosotros no? Entonces, esas son las pistas que yo podría dar. Qué bueno, muy buena reflexión, muchísimas gracias, doctora. Y justamente me voy a saltar a esta parte última de la que hablaba porque le quería preguntar qué tan importante es el ejemplo de que la presidenta actual del país sea no solo la primera mujer en la historia en llegar, sino que es científica, es doctora. Así es, pues personalmente a mí me llena de emoción porque pues, no solo de haber estudiado en la misma facultad y haber cursado la misma licenciatura, también por el hecho de que es la primer mujer, pero es muy bonito ver que eso que mencionaba, cómo las herramientas que adquirimos cuando nos formamos como investigadoras, pues nos sirven para todo, para todo. Entonces hay un rigor, hay un análisis y hay también eso de decir, a ver, espérame tantito, no te puedo dar la respuesta ahorita, dame chance, tengo que analizar esto. Y hasta cierto punto también reconocer, ¿sabes qué? Yo de esto no sé,
pero conozco a alguien que sí sabe y entonces le voy a preguntar. Y esas son las colaboraciones y esa visión multidisciplinaria. Entonces, para mí es maravilloso y pienso que para cualquier país es algo bueno. Es algo bueno porque primero, o sea, lo que motivó, ¿no?, a la actual presidenta saliendo de la preparatoria fue: quiero saber más de ciencia, porque veo el mundo como científica. Y además ella después, cuando hizo sus posgrados, pues, bueno, es más, desde su tesis de licenciatura fue enfocada a la energía, porque ella pues es doctora en energía, pero eran estufas, cómo estudiar el ciclo del calor, cómo se pierde el calor, las temperaturas que se involucradas en hornos rurales. Entonces, eso es muy bonito. A mí, cuando supe el título de su tesis, se me hizo súper bonito. Ciencia aplicada a un entorno y un entorno que tiene ciertas necesidades, ¿no? El medio rural. Entonces, sí, yo estoy contenta, no lo voy a negar. Muy bien, doctora. Oiga, y justamente ya que abrimos el tema, me gustaría pasar, también tocar el tema que toca indudablemente, el de la participación de las mujeres en la ciencia, porque ya ha habido apertura, ha habido avances, pero me gustaría que nos dijera qué es lo que falta, porque todavía falta mucho. Sí, claro que sí. Nada más te voy a pedir 3 segunditos porque me estoy quedando sin batería y no quiero que se me corte en este momento, pero ahorita ya lo tenía todo aquí a la mano. Estamos platicando con la doctora, sí, perdón. con la doctora Isaura Luisa Fuentes Carrera, la investigadora de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Ya se pudo conectar? Qué bueno, doctora. Sí, ya, todo en orden, todo en orden. Bien. Bueno, las mujeres en la ciencia, eso es algo que también he trabajado y que me interesa mucho, y es precisamente que en la actualidad, cuando se ingresa a la licenciatura, a nivel ciencia en general, ¿no?, física, química, biología, etcétera, el número de mujeres y el número de hombres es casi el mismo, ¿no?, dependiendo de la carrera. En física, por ejemplo, donde licenciatura en física y matemáticas a lo mejor es podemos decir que entre un cuarto y la mitad de las personas que entran a una licenciatura que tiene que ver con la ciencia son mujeres. A lo largo de la licenciatura, pues, no, es difícil, hay deserción, pero la deserción es pareja, hombres y mujeres. Ya al final, para obtener la licenciatura, el grado de licenciado o licenciada en física, en matemáticas, etcétera, ahí están también los números, más o menos. El problema empieza en el posgrado. En el posgrado, ahí se ve una baja enorme de la participación de las mujeres. Y tiene que ver con algo muy interesante, que es que ya a nivel posgrado, pues las mujeres tienen entre 24, 25, 30 años, y también es la edad reproductiva. Bueno, la edad reproductiva, o sea, es mucho mayor, pero digamos que es cuando una mujer ya tiene una pareja y quizá dice, ya quiero tener hijos e hijas. ¿Qué pasa? Que en el medio científico la exigencia es muy alta, muy alta. O sea, yo les digo a los estudiantes de posgrado, o sea, esto es más que un trabajo de tiempo completo, vas a respirar, soñar y comer ciencia. Entonces es tiempo completo. Si una mujer tiene, ¿no? Tiene un hijo, tiene una hija, aun cuando su pareja sea, ¿no?, solidaria, compartan la crianza, fisiológicamente, pues la mujer se ve afectada desde que está embarazada hasta que o sea, después de parir y pues los meses después. Entonces ahí ya hay una desigualdad. Hay medidas, por ejemplo, el CONACYT, a las estudiantes que tienen beca CONACYT y que son mamás, les da un extra de dinero. Pero lo que no se da de extra es tiempo. Y eso es un factor muy importante en las carreras científicas. Personalmente creo que esto también es un problema. O sea, el mundo en general, la sociedad en general, sobre todo, pues vamos a decir occidental, y nos vamos a
tomar prestado el término para hablar de México, es una sociedad muy patriarcal. Y el patriarcado no es solo decir que, pues tú te quedas en la casa y cocinas. No, es también esta idea de que para que alguien, de que alguien debe ser el mejor. Tienes que ser el mejor en tu disciplina. Y entonces todos trabajan como locos y chambean para ser el mejor. Pero en realidad, pues ¿de qué te sirve ser el mejor? Así, en frío. ¿Para qué te sirve? Y sobre todo, ¿para qué le sirve a la sociedad que tú seas el mejor? Mejor. Quizás para llegar a ese nivel, pues caminaste o truncaste las carreras de otras personas o los desempeños o logros de otras personas. Porque tenemos esta idea de que hay que ser el mejor, hay que llegar primero. Y así el sistema, ¿no? Incluso a nivel científico, pues nos evalúan. Más artículos, te graduaste más rápido, tienes, 32 años y ya tienes 40 publicaciones. Y entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con la reproducción, con tener una familia, con, pues, hacer que una familia, ¿no? Avance, no está metido ahí. Entonces, eso hace también que aun cuando las mujeres, pues en el posgrado, somos muchas, ¿no? Hay muchas menos mujeres. Termina y luego viene, pues ya tienes tu grado de doctor, tienes que irte de postdoctorado. Entonces, me tengo que mover, me tengo que ir a otra ciudad, me tengo que ir a otro país. Eso pues también es una dificultad. Y ya regreso y las oportunidades de trabajo también son distintas. Seguimos también en este sistema patriarcal donde todavía, aunque ya en la ley dice que no se debe de hacer, pues si tengo un hombre y una mujer con las mismas capacidades y tienen, vamos a decir, 32 años y resulta que, pues, ¿no? En el currículum veo que las dos personas están casadas, a lo mejor hay esta tendencia a decir, ¿sabes qué? Vamos a contratar al hombre porque, pues, si en algún momento, y lo decimos así, si en algún momento la mujer decide tener hijos, eso va a bajar su rendimiento. Nunca pensamos, si en algún momento el hombre decide tener hijos con su pareja, va a bajar su rendimiento, porque se asume que el hombre no tiene por qué bajar su rendimiento, si hay una mujer que se ocupe de la familia. Entonces, todas estas cosas, pues, obviamente, impiden el avance de la mujer en la ciencia. Entonces, bueno, nosotros lo podemos ver simplemente en el número de premios Nobel de ciencia relacionados con la ciencia que han sido obtenidos por mujeres. Pues, en realidad son muy pocas comparadas con los hombres. Me parece que son en física como 5 y pues ya van más de 100 años que se otorga el premio Nobel. Y hay algo muy curioso. La única persona que ha ganado dos premios Nobel en disciplinas distintas, primero en física y luego en química, fue una mujer, fue Marie Curie, que además Marie Curie nació como María Sklodowska, porque ella era polaca, se casó con Pierre Curie y pues ya adquirió el nombre Curie y se fue a Francia, etcétera, y etcétera. Pero, ahí queda claro que somos igual de capaces, pero es la estructura social la que pone, ¿no? Los obstáculos. Sí, exactamente, doctora. Muy interesante la plática, tocamos varios temas y para ir cerrando y agradeciéndole siempre por su tiempo, por los comentarios, me gustaría regresar un poquito al tema de los más jóvenes y una reflexión final, porque vivimos una época interesante, dirían los chinos, ¿no? Interesante en el sentido negativo, con tantos líderes nefastos que tenemos en el mundo, con esta llegada de líderes que son hasta antiintelectuales, anticiencia, gente que pues rechaza todas estas ideas sobre las que ya se había construido una sociedad más o menos, pues que ahí iba más bien que mal. ¿Qué tan importante entonces es formar a los que vienen de abajo, a los más jóvenes, para que pues no sigan permeando este tipo de ideologías? Claro, pues retomo algo que mencioné en la entrevista y eso sería consejo a los papás y a las mamás, es
que en algún momento del día, a lo mejor, no tiene que ser todos los días, en el fin de semana se escojan una hora en que no va a haber celular, ni tablet, ni computadora, nada. Y nos vamos a ir, a lo mejor nos asomamos por la ventana, salimos al patio, de nuestra unidad, o salimos y tenemos la oportunidad al campo, o vamos al parque y nos sentamos a observar. Y preguntarnos, todos como familia, pero también a las niñas y a los niños, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? Y después de que lo identifiquen, tomarlo y decir, bueno, y por ejemplo, huele a algodón, ¿no? Porque ahí está el algodonero. ¿Y qué crees que sea el algodón? No, pues quién sabe. Bueno, pues si se come, pues no ha de ser como el algodón de la ropa. Entonces, no, pues ha de ser, le llaman algodón, pero en realidad no es algodón, por ejemplo, ¿no? Otra podría ser, ¿qué escuchas? Te escucho un pájaro. ¿Qué pájaro está? ¿Has visto muchos tipos de pájaros? ¿Qué pájaros conoces? Y entonces, jugar esto para que nos demos cuenta, uno, que el mundo que nos rodea de a de veras es maravilloso y que está lleno de cosas que podemos explorar y que es completamente válido hacerse preguntas y es igual de válido no conocer las respuestas, pero apuntarlas en un papelito para que después, ahora sí, con todo lo que tenemos a la mano de redes sociales, etcétera, buscar la información. Y ahí, pues ya entramos a otro tema, que no es el tema de la entrevista, pero es cómo saber que lo que yo estoy viendo en redes sociales es cierto o no. Y más ahora que está esta famosa inteligencia artificial, que hasta el momento no es inteligente, no es simplemente un algoritmo muy elaborado. Pero bueno, ese es tema para otra plática. Sí. No, pues muchísimas gracias, doctora, por platicar con nosotros. Sí, seguramente platicaremos también sobre eso, porque aquí solemos tomar esos temas también para reflexionar sobre los alcances, las amenazas de la inteligencia artificial. Pero mientras tanto, le agradecemos por su tiempo, por platicar hoy con nosotros y un saludo grande. Igualmente, Manuel, ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí estuvo entonces nuestra invitada de este día, la doctora Isaura Fuentes, de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, allá en el Instituto Politécnico Nacional. Le agradecemos muchísimo a la doctora por su tiempo, Roxana Toledo también ahí en el Poli, que nos ayuda con estas entrevistas. Pero sobre todo usted, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hoy en Galileo. Les mando un saludo a todos, vi varios comentarios, qué bueno que estuvieron interactuando también con la plática. No quería dejar de preguntarles sobre el tema de la presidenta, de las mujeres en la ciencia. A pesar de que nos salimos un poquito del tema de divulgación, era valioso también escuchar la opinión de una científica sobre una presidenta científica, que es la que tenemos ahora mismo. Pero les agradecemos a todos, a Edgar Chávez, a Roldán Tepo, a Master of Puppets también, a Jorge García. Y con eso cerramos este programa de Galileo de este viernes 4 de abril de 2025. Muchísimas gracias a todos. No se olvide dejar su like y nos vemos al rato, a las 2 de la tarde con Nancy Gómez para hacer noticias a las 2. Y el próximo viernes, por supuesto, seguimos con Galileo, con más noticias de actualidad de ciencia y nuevas entrevistas. Así es que muchísimas gracias, un abrazo a todos y bonito día.